Buenas noches, entonces en la clase de hoy vamos a ver el tema de nomenclatura de óxidos. Pues nomenclatura quiere decir como la manera en la cual podemos nombrar los compuestos químicos a través de diferentes maneras. Entonces tenemos la sistemática, la stock y la tradicional. La sistemática maneja la nomenclatura de mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etc. Esto es, digamos que hace referencia al número de átomos que tiene el compuesto químico. El stock pues utiliza los números romanos y la tradicional utiliza prefijos y sufijos, en la cual pues nombra el compuesto según el número de oxidación o estado de oxidación. Entonces tenemos que para un número de oxidación su terminación es en ico. Cuando tiene dos números de oxidación, pues el mayor va a ser ico y el menor va a ser oso. Y cuando tiene tres números de oxidación, entonces el mayor será ico, el del medio oso y el menor sería hipooso. Para cuando tiene cuatro números de oxidación, entonces para el mayor sería per ico, para el del medio ico, para el del otro medio oso y el último, el menor, sería hipooso. Bueno, ¿qué son los óxidos? Los óxidos son un compuesto químico en la cual está presente el oxígeno con otro compuesto químico o con otro elemento químico. En este caso, entonces sería para la cuestión de metales, entonces me va a formar óxidos metálicos en la cuales se componen de un metal y el oxígeno. Y también se puede formar óxidos con no metales y el oxígeno. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos cuáles son metales y cuáles son no metales? Entonces, en la tabla periódica, ustedes pueden observar, digamos que se diferencian por colores y por lo tanto en esta tablita acá nos indica cuáles son metales y cuáles no son metales. Entonces, por ejemplo, el cobre pues es metal, el cobalto es metal, la plata pues es metal, el oro es metal, o sea que estos van a formar óxidos metálicos. ¿Cuáles van a formar óxidos no metálicos? Entonces todos los que no son metales, por ejemplo en la línea verde, entonces con el fósforo, con el azufre, con el carbono, con el nitrógeno, con el flúor, con el bromo, el yodo, etc. Todos esos forman óxidos no metales. Listo. Para poder, digamos, saber los números de oxidación, también debemos tener presente la tabla periódica. Es muy importante que tengan una tabla periódica porque si no, no van a poder desarrollar ningún ejercicio. Entonces, los estados de oxidación se encuentran en la parte derecha, abajo del peso atómico. Entonces, cada elemento químico tiene debajo del peso atómico tiene diferentes números. Por ejemplo, el cobalto, si ustedes pueden ver la tabla periódica, debajo del peso atómico tiene un 3 y un 2. Entonces, cobalto, por ejemplo, el cobalto tiene números o estado de oxidación 3 y 2. Por lo tanto, como tiene dos estados de oxidación, va a trabajar con este. Entonces, ¿con qué trabajaría ico? El 3 trabajaría con ico y el 2 con oso. ¿Por qué? Porque el ico es el mayor, o sea 3, y oso va a ser el menor. Otro ejemplo. Por ejemplo, el azufre. El azufre trabaja con 3 números de oxidación. ¿Cuáles son? Trabaja con 2, con más 2, con más 4 y con más 6. ¿Listo? Entonces, como son 3, entonces el mayor va a trabajar con ico, el 4 sería oso, y el más pequeño, que en este caso más 2, sería hipooso. Listo. Y así sucesivamente. Entonces, cuando trabaja con 4 números de oxidación, por ejemplo el cloro, que trabaja con más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, en este caso, el más 1 sería hipooso. ¿Por qué? Porque es el más pequeño. El más 3 sería oso. El más 5 sería ico. Y el mayor, en este caso 7, sería
per ico. Listo. Así de esta manera entonces podemos determinar con cuál, con la nomenclatura tradicional, con cuál de estos estados de oxidación pues se va a nombrar. ¿Listo? Entonces ya teniendo claro la forma de nombrarlos, entonces simplemente vamos a hacer la formación de óxidos. Entonces, ¿cómo se forma un óxido? Un óxido siempre se forma con un elemento químico, ya sea un metal o un no metal, más oxígeno, me va a producir un óxido metálico. Y con los no metales me va a formar entonces un óxido no metálico. Recuerde que el oxígeno siempre va a ser diatómico, por lo tanto siempre va a trabajar con un 2 acá, pero eso no va a interferir absolutamente en nada. Listo, entonces vamos a empezar a formar óxidos. ¿Cómo se forman los óxidos? Entonces, cuando nos pregunten formar óxidos, entonces vamos a hacer un ejemplo con el cobre. Entonces el cobre trabaja con más 2 y con más 1, lo va a trabajar con más 2. Entonces con número de oxidación más 2, entonces más oxígeno me va a producir, entonces pongo Cu-O. ¿Y qué hago? Entonces, como el más 2 nunca va a cambiar, siempre me va a seguir trabajando con más 2 y el oxígeno siempre trabaja con menos 2. En este caso, cuando están solitos, siempre el número de oxidación es 0, pero el oxígeno siempre va a trabajar con menos 2, siempre. Y entonces me quedaría así. ¿Por qué? Porque la resta de estos dos me tiene que dar 0. Más 2 y menos 2 es 0, entonces por lo tanto ya estaría digamos que mi ecuación o mi fórmula química. Otro ejemplo, entonces estos serían para elementos óxidos metálicos porque estamos trabajando con metales. Entonces por ejemplo con el hierro, sería con hierro. Y lo vamos a trabajar con más 3. El hierro trabaja con más 2 y con más 3. Entonces trabaja con dos números de oxidación. Pero lo va a trabajar con más 3. Más oxígeno. Entonces, lo mismo. Pongo el hierro. Pongo el oxígeno. Recuerde que siempre va el metal o el no metal y luego va el oxígeno. Nunca puedo poner esto. ¿Listo? Esto está mal. Siempre va el metal o el no metal y luego va el oxígeno. Y ahora sí pongo los estados de oxidación. Entonces se trabaja con más 3 y este siempre va a trabajar con menos 2. Como más 3 y menos 2 no me da 0, entonces ¿qué tengo que hacer? Le pongo entonces un 3 acá y un 2 acá. ¿Para qué? Para que 2 por 3 me da menos 6 y 3 por 2 me da más 6. Ahora sí me va a dar 0. Entonces me queda F2O3. Listo. Hasta ahí. Ahora vamos a hacer unos ejemplos con óxidos no metálicos. Entonces vamos a trabajar el carbono. Entonces el carbono más oxígeno. El carbono trabaja con dos números de oxidación, lo vamos a trabajar con más 4. Y este entonces me produce, pongo el carbono, el oxígeno, pongo el más 4 y por tanto, pues este siempre va a ser menos 2. Entonces más 4 y menos 2 no me da 0, entonces pongo un 2 en la parte de acá para que 2 por 2 me daría menos 4 y ahí sí me va a dar 0, entonces me quedaría CO2.